Su presencia está aquí. Puedes levantar tus manos ahí y decirle gracias, Espíritu Santo, porque un día como hoy, de una manera tan sobrenatural, Cristo resucitó al tercer día. Y por eso es que usted y yo tenemos un propósito divino en esta casa, en este mundo, en esta tierra. Te voy a dar 10 segundos para que le digas al Padre lo que quieras. Te adoramos, Padre, te reconocemos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Eres exaltado. En tu nombre está todo el poder, porque en ti fueron creadas todas las cosas, en ti, por ti y para ti. Gracias, Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Ahí puedes sentarte. Aleluya. Y vamos directamente a la palabra, porque hay un programa hermoso que va corriendo. Pero déjame decirte algo. Si vienes por primera o segunda vez, yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que tú no vas a salir de la misma manera como tú entraste en este lugar. A lo mejor tú dijiste, yo voy a ir un domingo de resurrección. Lo que tú no sabías, que la palabra de Dios te va a hacer una emboscada, porque tu vida va a cambiar y va a ser de un antes a un después. Tú eres el centro de atención de Cristo en este lugar. Y yo declaro y preparo tu corazón y tu espíritu para lo que se va a depositar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Busque la escritura. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y lo único que pido que sea tu boca y tu mensaje sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Corintios 15, versículo 14. Hoy vamos a estar hablando bajo el subtema la evidencia que sostiene nuestra fe. La evidencia que sostiene nuestra fe. Y para los que estuvieron aquí el Viernes Santo, hablamos un punto culminante en la vida de Jesús, y fue cuando Jesús fue llevado nuevamente donde Pilato. Y Pilato le hace una pregunta muy puntual, muy específica. Y podía ser el momento donde Jesús podía responder lo que quería, porque no había ningún testigo en contra de él. No había nadie en ese lugar, solamente Pilato, la seguridad y Jesús. Y la pregunta de Pilato fue: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Recuerdan que predicamos eso el viernes? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. Jesús sabía que esa respuesta sería una sentencia de muerte para él. Pero él también estaba sumamente claro y sabía que su muerte y su resurrección daría vida a una humanidad que había quedado totalmente endeudado, había quedado totalmente sin reparo y con una relación rota por su propia fuerza para siempre. Así que él sabía que él y solamente él podía asumir esa deuda y pagarla por la humanidad. Por eso él declara la palabra consumado es, tetelestai. Fue como un ponche donde le decía el Padre: esta deuda queda cancelada. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Así que dentro de ese contexto acusaron a Jesús de muchas maneras. Ninguna tenía una evidencia contundente ni fuerte en contra de él, así que lo mataron. Pero así como lo mataron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y aquí está la respuesta de este tema que hoy voy a predicar.
Porque la evidencia que sostiene mi fe se llama la resurrección de Jesucristo. La evidencia que sostiene el que tú sigas creyendo se llama que Cristo un día como hoy resucitó de entre los muertos. La tumba no lo pudo contener, la muerte no lo pudo callar. Él resucitó y te dio vida juntamente con Él. Por eso tú y yo hoy creemos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 20 y 21. Mira cómo lo describe. Mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, es la que, la primicia de los que duermen. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿de quién está hablando? Está hablando de Adán. Por un hombre, la resurrección de los muertos también. Quiere decir que en el huerto del Edén entró la muerte y en Cristo, años, cientos, miles de años, entraría la vida misma. El sacrificio perfecto de Cristo nos devolvería al Padre en la relación original que Él quiso tener con nosotros desde el principio. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: Cristo es la garantía. Cristo es la seguridad y la primicia de que así como Dios lo levantó de entre los muertos, tú y yo seremos levantados también. Pablo estaba hablando sobre esto y quiero hablarte un poco de contexto. A una iglesia que había sido y había recibido la enseñanza de Jesucristo. Eran hijos espirituales del apóstol Pablo y le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Pero la cultura se estaba introduciendo dentro de las creencias de la iglesia. La cultura griega veía el cuerpo como algo malo, como algo impuro. Y veía la muerte como la liberación del alma a este cuerpo que sufría. Así que no podían imaginar que iban a morir y que iban a volver al mismo cuerpo. Ellos reconocían que Cristo había resucitado, pero por lo que habían escuchado de la cultura y lo que los griegos decían, comenzaron a dudar de que ellos también resucitarían con sus cuerpos. Y aún así, creyendo que Cristo había resucitado, esta semilla, esta mala semilla, mala influencia, había entrado a la iglesia de Corintios. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 13: pues si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces en vano sería nuestra fe. Eso es un versículo sumamente trillado para los que llevamos muchos años, pero tiene una connotación muy importante. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo: entonces, si nosotros creemos que no vamos a resucitar con Él, es inútil nuestra fe. Está diciendo: ¿para qué vamos a sufrir por el evangelio? ¿Por qué nos vamos a exponer y vamos a padecer por lo que hemos creído, por el evangelio de Cristo? Si no creemos en la resurrección, habremos perdido la esperanza. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué privarte de tantas cosas que el mundo ofrece? ¿Para qué seguir a Jesús si no vamos a resucitar con Él? Él estaba diciendo, en otras palabras, no tiene ningún sentido seguir creyendo en esto. Porque si los muertos no resucitan, en el versículo 32 dice: pues vamos a comer y vamos a beber, porque mañana moriremos. Y ahora digo yo, si algo distingue el cristianismo y a lo que la vida de Cristo hizo de otras religiones, de otras propuestas espirituales como el Islam,
el hinduismo, el budismo y otras religiones, si algo nos distingue es que la tumba está vacía. Es que nuestro Cristo ha resucitado. Es que nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre y un día tú y yo estaremos allí juntamente reinando con Él. Yo no sé si usted se pregunta, ¿por qué muchas veces el cristianismo ha sido perseguido? Porque como el cristianismo ha sido perseguido, todas estas otras religiones no han sido perseguidas. Y eso está documentado. Somos perseguidos en las Sagradas Escrituras. Mire la Biblia, en muchos países, en 50 países de 195 que hay, está prohibido. Y la última fue Bolivia, e inclusive no le permiten ni a los turistas que la Biblia entre a ese país. ¿Por qué el cristianismo está siendo tan perseguido cuando matan a nuestros cristianos? Los atacan, los asesinan, los queman vivos, los ridiculizan. Los medios televisivos, la prensa y en actos públicos se burlan de nuestra fe. En muchos países no hay libertad de expresión para personas como nosotros. Lo que pasa es que estamos en Estados Unidos. Y usted puede expresar lo que usted quiera. Y usted puede adorar como usted quiera adorar. Y algunas veces no valorizamos los encuentros, las reuniones. Pero yo recuerdo cuando vino el COVID, que todo el mundo cerró la iglesia. Y cuando la gente llegaba a la iglesia decía, ay, bendito el Señor. Qué gozo tan grande. Y yo decía, eso es lo que hay que decir aunque no se cierre la iglesia. Aunque no venga el COVID. Aunque no nos encierren. Es un privilegio llegar a la casa de Dios. No hay que esperar perder algo para darle tanto valor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Donde usted cuando ve a su hermano y lo ve triste, usted que tiene el Espíritu Santo de Dios le dice, ¿te pasa algo? Y aquí yo estoy, no me tienes que contar, pero aquí yo estoy para levantarte los brazos. Es más, vamos a orar por ti. Yo no sé si usted ha estado sentado ahí, pero viene alguien y le pone las manos encima. Y usted siente y comienza a llorar y dice, esta es la respuesta de Dios a mi vida. Porque siente que el Padre te está mirando. El Padre te está mirando. Y está usando su cuerpo para decirte que te ama. Pero algunas veces no valorizamos el privilegio que tenemos. Pero en muchos países hay muchos que dan la vida por este evangelio. ¿Sabes por qué nos persiguen tanto? Yo te voy a responder. Los cristianos somos perseguidos porque este evangelio es poder de Dios. Porque este evangelio es poder de Dios para salvar, para sanar, para libertar, para transformar de adentro para afuera. Es que todo aquel que es expuesto a la escritura tiene que producir un cambio, unos ríos de agua de vida. Es que esta palabra es una amenaza para el mundo de las tinieblas. Es que cuando la palabra llega, produce un orden. Y el mundo que no conoce a Cristo está en contra de Él. Por eso prohíben muchas veces la Biblia. Y están los misioneros escondiendo las Biblias y metiéndolas. Y mire, hacen unas cosas y yo digo, Dios mío, qué sabiduría. Y cuando las Biblias llegan a los lugares, la gente está, mire lo que hacen. Arrancan las hojitas de la Biblia. Y usted se aprende el capítulo 1, usted se aprende el capítulo 2, usted se aprende el capítulo 3, usted se aprende el capítulo 4, usted se aprende el capítulo 5. Porque cuando nos reunamos, cada uno de nosotros va a ser la Biblia ambulante. A lo mejor no nos cogen una Biblia porque nos las hemos comido. Y le dan un valor incalculable a todos los que creen en ella. Por eso hay tanta oposición. Pero la misma palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Casa de Pan, no tengamos miedo, porque Jesucristo está vivo y nos dio toda autoridad y poder sobre el enemigo para caminar por encima de las huestes de maldad,
para pisar y hollar serpientes y escorpiones, y nada nos hará daño. Diga conmigo, nada nos hará daño. Así que continúa el relato. Aquí está el apóstol Pablo diciendo en los primeros versículos: mire, lo que yo les he enseñado es porque a mí se me reveló Cristo. Yo vi el Cristo resucitado. Pero escucha bien, no solo a mí. Se le presentó a Pedro, se le presentó a los discípulos, se le reveló a los apóstoles, y por último a mí se me reveló que era un asesino, un abortivo, el menos que merecía ver al Cristo resucitado. Pero ese encuentro cambió mi vida. Mis ojos fueron abiertos y estoy dispuesto a entregar mi vida. Por eso, no importa lo que tú hayas hecho de ayer o de anoche o de ahorita para atrás, porque si Dios le dio vida al apóstol Pablo y lo puso en un lugar de honra, y hoy estudiamos las escrituras, Dios lo va a hacer contigo. Dios te perdona, Dios te lava, Dios te limpia, Dios te hace apto. Por eso te dije, tú estás aquí no de casualidad. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Tú estás aquí porque Dios te hizo una emboscada, porque le has dado vuelta al asunto y has corrido, mira, como el desierto, como la gente en el desierto. Le has huido, no voy a decir como quién, a la cruz, pero hasta hoy. Pero hasta hoy, porque ¿sabes qué? La decisión más importante de tu vida se llama recibir a Cristo en tu corazón. Tú puedes tener toda la casa, los carros, todos los bienes que tú quieras, todos los títulos en tu pared. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú te puedes parar al lado del presidente de Estados Unidos. Tú puedes tener una posición de influencia donde todo el mundo te respete. Si tu nombre no está escrito en el reino de los cielos, tú estás en graves problemas. Y hoy el amor del Padre te arresta, te abraza. Hoy el amor del Padre te dice: tú eres mi hijo. Yo necesito que tú seas mi hijo. Que tú vuelvas a tu casa, que tú vuelvas a tu propósito, que tú vuelvas a tu destino, a tu diseño. Por eso hace tantas cosas y te sigues sintiendo vacío, infeliz. Pero después que tengo esto, yo pensaba, ¿no escucharon a Daddy Yankee que decía: yo soñaba tanto con tener? Y cuando llegué, dije, ¿esto es todo? Su alma seguía vacía. Porque hay un espacio en el alma o en el espíritu que solamente lo llena Cristo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy tú sales de este lugar con un encuentro con Jesucristo, un encuentro con tu Creador. Así que ese Cristo que se le reveló a todos ellos los hizo testigos de este evangelio. El apóstol Pablo no es cualquier persona, no está hablando cualquiera. Está hablando uno que se le metió Cristo por dentro, que fue un testigo ocular para ese tiempo, y un testigo ocular tenía una gran credibilidad. Por eso Jesús tuvo 40 días, mire que era tan importante, que cuando Jesús resucita está 40 días dando vueltas y revelándosele a todo el mundo. Busque la historia. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo para levantar la esperanza de aquellos que lo vieron en la cruz. Usted se imagina a los discípulos: pero es que yo lo vi resucitar muerto, pero es que yo lo vi calmar la tempestad, pero es que yo lo vi. ¿Y cómo es que ahora lo veo en la cruz y todavía no entiendo? Estaban turbados los discípulos. Y Jesús hizo la obra completa. Se levantó para cerciorarse que cada uno de ellos viera que era verdad lo que él había predicado. Él era el Mesías. Él era el que el Antiguo Testamento tanto había profetizado. Él es el Hijo de Dios. Por eso se aparece y quería disipar toda duda, todo temor, toda incertidumbre. Querían que supiera que la tumba estaba vacía, que sus enseñanzas, que casi por 3 años escucharon, eran reales,
quería animarlos, darles instrucciones específicas y decirles: yo me voy, pero dejo el otro yo, el Espíritu Santo, que es el que está sobre esta iglesia. El Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia. Así que si evaluamos a todos ellos, era un antes y un después de la resurrección. Pedro era impulsivo, a la misma vez temeroso, negó a Cristo, le juró amor eterno. ¿Cuántas veces nosotros decimos: de hoy en adelante yo? Y dice la Escritura que después de ese encuentro fue valiente, ganó miles de almas, entregó su vida por el evangelio y murió como un mártir. Santiago era ambicioso, quería poder, quería un lugar, pero después de la resurrección fue fiel, predicó del evangelio y murió como otro mártir. Felipe estaba lleno de dudas, todo lo que lo cuestionaba y necesitaba constantemente explicaciones. Después de la resurrección, también predicó el evangelio y entregó su vida como un mártir. Así sucesivamente, los que caminaron con Cristo, que vieron al Cristo resucitado, ya no quedaban dudas, ahora quedaba convicción. Ahora estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora estaban comisionados. Ahora sabían lo que tenían que hacer y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que este evangelio se esparciera. La resurrección trajo en todos ellos transformación. Los cambió de adentro para afuera. Y luego manifestaron un poder sobrenatural de milagros, liberaciones. Dice que con la sombra de Pedro caminaban y los demonios salían, la gente se sanaba. Había una autoridad y un poder porque fueron llenos del poder de Cristo. ¿Por qué el apóstol está diciendo esto? Porque la resurrección no fue una experiencia aislada ni oculta. Fue una experiencia visible, donde muchos y más de 500 seguidores vieron al Cristo resucitado. Y el apóstol le dice a sus hijos espirituales: no se me confundan, dejen de estar escuchando muchas voces. Mire que muchas veces prestamos el oído y fallamos por eso, porque no escuchamos la palabra de Dios, porque no escuchamos la palabra correcta. Y estamos corriendo de lugar en lugar buscando, y cuando vienes a ver, esto lo he visto por tantos años, la gente termina fuera de la iglesia. Porque oyen todo y no todo se oye. Y el apóstol Pablo le está diciendo: no somos parte de esa cultura. Tenemos la cultura de Cristo, como predicaba nuestro pastor. No abandonen las convicciones de la resurrección en Cristo, porque si Cristo ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar. ¿Sabes por qué? El apóstol Pablo le estaba diciendo: no dejes de creer la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra en tu vida, porque la crisis no tiene la última palabra en tu vida, porque la enfermedad no tiene la última palabra en tu vida. Por eso hoy celebramos la evidencia que sostiene nuestra fe y se llama Cristo Jesús, que al tercer día resucitó de entre los muertos y que vive ya no en templos hechos por manos de hombre, sino en tu espíritu, en tu corazón y en el mío. Somos la casa de Dios. Eso no quiere decir que no nos reunamos. Al contrario, cuando se reúnen los hijos, tenemos unas experiencias sobrenaturales. En tu casa las tienes y aquí también. Así que ahora te pregunto yo a ti y termino. ¿Qué ha hecho la resurrección de Cristo en tu vida? ¿Puedes ahí cerrar tus ojos y decirte a ti mismo qué ha hecho ese Cristo resucitado? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Puedes dejar que el Espíritu Santo te muestre todo lo que ha hecho? Yo creo que no nos daría el tiempo para pensar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Antes eras un mentiroso, un infiel, un engañador, un borrachón, un vago, un egoísta, un ambicioso, una persona que hablaba de otros. Porque todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero ahora estamos en Cristo y somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas hechas son nuevas. Termino con esto. El apóstol Pablo describe a este Cristo resucitado de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo.